Bueno, buen día a todos y a todas. Buenas tardes para los que estén en el turno tarde. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, en esta oportunidad voy a mandar la clase grabada, ¿sí? Porque mi idea era, bueno, ya saben, cada 15 días hacer una reunión por Meet o por Zoom. La semana pasada no tuve mucha repercusión, la verdad que me dejaron bastante solo, por lo menos a la tarde. Sí, les propuse que se conectaran en el turno mañana y la verdad que la verdad que no tuve demasiada aceptación. Así que bueno, esta vez lo que voy a hacer es grabar la clase para ambos cursos, ¿sí? Porque el tema es exactamente el mismo, ¿sí? Los dos terceros que tengo en la misma materia. Así que van a ver que les voy a compartir a ambos cursos el mismo video con la explicación de la actividad, ¿sí? Bueno, y también lo que quería hacer, aprovechando esto que les acabo de mencionar, hacer un llamado bueno, a que traten, digamos, de participar de las clases que hacemos por Meet, porque es importante que estén ustedes presentes, ¿sí? Teniendo en cuenta que en condiciones normales ustedes tendrían que estar cursando, ¿no es cierto? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Si eligieron cursar de 9:20 a 12 del mediodía o a la tarde de 5:20 a 7, un poquito más, tendrían que estar presentes. Entonces, me parece que amerita un poco más de compromiso, ¿sí? Por parte de ustedes y de participar de las clases que uno está programando, porque la idea es que, bueno, que se expliquen los temas, que se evacúen las dudas y no solamente escuchar una explicación y ya está, sino que, por lo menos las clases que yo intento llevar adelante, tienen que haber un ida y vuelta entre estudiantes y profesor, porque si no, digamos, esto es un monólogo, es un curso virtual, no es una clase. Entonces, nada, quiero ponernos un poco de aviso de que esto ya está, digamos, en manos de los coordinadores, que en breve les van a hacer llegar algunas recomendaciones, por decirlo de alguna manera, pero bueno, digamos, los insto a que se conecten, hagan lo posible, porque es importante su participación eh, en el Meet y en las reuniones, no solamente para evacuar dudas, sino también para conocernos, para charlar, para conversar. Y bueno, así que traten en lo posible de estar, ¿sí? Yo sé que es difícil a veces que tocan en el horario de trabajo, pero bueno, ustedes eligieron ese horario y tienen que respetarlo, porque en otras condiciones, repito, ustedes estarían cursando presencial. Así que, nada, espero que se pueda revertir esto y que puedan tener más participación, ¿sí? Bueno, cambiando de tema, ya tienen disponible ustedes hace rato la actividad número 1, la actividad número 2, sí que ya debería estar entregada. Hoy me voy a poner a corregir todas esas actividades y se las voy a estar haciendo llegar con los comentarios correspondientes, ¿sí? Les hago un breve repaso de lo que trabajamos hasta ahora en esta materia que es problemática social contemporánea. Con la actividad número 1, lo que intentamos hacer es hacer digamos, es una introducción a una de las grandes problemáticas mundiales, que es, digamos, el surgimiento de este sistema capitalista. ¿Sí? Ahí vimos la revolución industrial, cómo se da el cambio de un sistema, de un modelo económico, ¿sí? Llamado feudal, a este sistema capitalista, cómo aparecen, digamos, las fábricas, los trabajadores, qué problemáticas trae aparejado ese cambio tecnológico. Y después con la actividad 2 lo que intenté hacer es, digamos, enganchar algo digamos, de lo que veníamos trabajando, de esa revolución industrial, ¿sí? Hacer una continuidad en los temas. Entonces, en la primera parte de esa actividad 2 ustedes van a tener fuentes donde siguen con el mismo tema, sigue con el tema de revolución industrial, pero centrado más en la parte de lo que es el capitalismo, ¿sí? Porque en la parte final de la misma actividad, la 2, van a encontrar que ahí lo que hace es, bueno, plantear un poco esta idea de el sistema capitalista que comienza a partir de la revolución industrial, no es el único sistema económico que existió a lo largo de la historia, sino que hubo otro modelo, ¿sí? Llamado socialismo, que tuvo mucha relevancia, ¿sí? Hoy ya no tanta, pero digamos, la idea de la segunda actividad, la actividad número 2, es que, bueno, contrapongan como dos modelos económicos distintos, ¿sí? Y entender cómo esa contraposición de modelos, el capitalismo versus el socialismo, trajo al mundo una problemática muy importante que es la división del mundo en dos grandes bloques. ¿Sí? Eso es lo que se conoce en historia como el mundo bipolar. ¿Sí? Fueron
muchos años, de más o menos 1950 hasta 1990, para redondear, son los años exactos, pero para redondear, donde el mundo tuvo, digamos, una disputa entre esos dos grandes modelos económicos, ¿sí? Que fue una problemática muy grave que llevó, obviamente, a enfrentamientos, a guerras, ¿sí? A muchas divisiones a nivel mundial y que van a repercutir en todos los países del mundo. Bueno, hasta ahí tenemos actividad 1, actividad 2. Hoy lo que vamos a trabajar es la actividad número 3, que ahora la voy a subir, le voy a subir los videos correspondientes y demás, y voy a hacer una introducción al tema que vamos a explicar, ¿sí? La idea es, digamos, ir desde lo macro, de lo más general, a lo más particular, ¿sí? Teniendo en cuenta, tomando como un eje a una problemática que se haya desarrollado a lo largo de la historia a nivel mundial o, en este caso, a nivel nacional, ¿sí? Entonces, voy a pasar a compartir la actividad que vamos a trabajar hoy. Esperen que voy a compartir acá. Ahí se debería estar viendo la actividad, esperen que la voy a poner acá. Actividad número 3 sería esta. Número 3, bueno, la materia ya saben. Y bueno, lo que yo elegí, lo que se me ocurrió para trabajar esta clase, es tomar un tema que creo que tiene todavía cierta presencia en la actualidad y está muy relacionado a nuestra historia argentina. Entonces vamos a ver acontecimientos históricos argentinos, pero recuerde que siempre nuestro punto, digamos, nuestro eje de la materia es ver una problemática, ¿sí? Un tema determinado que es, digamos, tenemos que contextualizarlo primero para ver cuál es esa problemática que queremos abordar, porque la materia se llama Problemática Social Contemporánea. En este caso yo titulé a esta clase, digamos, trabajo digno versus trabajo precario, ¿sí? Entonces, para eso lo que se me ocurrió es, bueno, ver cuáles son las formas, ¿sí?, de trabajo que se dieron en Argentina y qué problemáticas trajo aparejado las nuevas formas de trabajo en Argentina. Y para eso nos tenemos que remitir a la década de 1940. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, le voy a leer el texto que hay que ustedes van a tener en la actividad, lo voy a ir explicando, voy haciendo anotaciones ahí al margen para que, por si me les queda claro, voy a hacer una introducción histórica y después vamos a ir a la lectura de las fuentes que voy a explicar más adelante, ¿sí? Entonces, contexto, década de 1940, el tema que vamos a trabajar es el trabajo como una problemática, ¿sí? Esta cuestión de cómo los trabajadores son parte también de la historia y cómo se dignificó ese trabajo en un momento determinado de la historia argentina. Ese es el tema, digamos, inicial de esta clase. Arranco con la lectura y la explicación de la actividad número 3. Dice, en 1943, las pocas leyes laborales vigentes estaban muy lejos de garantizar el bienestar del conjunto de la clase trabajadora. Las políticas de los conservadores habían generado diferencias entre sus distintos componentes. Aquellos que, si portaban derechos, como los maestros, los bancarios, los trabajadores de la administración pública, eran una suerte de élite al interior de la clase obrera, mientras que la gran mayoría de los trabajadores carecía de derechos que los protegieran de la explotación patronal, la pobreza y la enfermedad. Bueno, hasta acá una introducción hace como una diferenciación entre, digamos, lo que se llama clase trabajadora, pero esta clase trabajadora podríamos decir que estaba como, hacia la década del 40, como muy fragmentada, muy dividida. Había sectores dentro de esa clase trabajadora que estaban relativamente bien, digamos, o acomodados, como por ejemplo, acá habla de los maestros, que esto habrá pasado hace 1000 años porque hoy ya no es así. Los maestros, los bancarios, los que trabajaban para el Estado, así como que estaban bien, digamos, económicamente hablando, y conformaban como un sector, llamado una élite, ¿sí? Un sector como privilegiado, entre comillas. Y por otro lado, digamos, dentro mismo de los sectores trabajadores, estaban los trabajadores comunes, ¿sí? El operario de fábrica, el tipo que no era, digamos, un profesional, que no tenía los mismos derechos que esa llamada élite, ¿sí? O que directamente no tenía ningún tipo de derecho. Entonces, lo primero que hace este primer párrafo, hace un recorrido histórico y una división entre estos dos sectores sociales, ¿sí? Hasta ahí creo que vamos bien, no hay nada complicado hasta ahora, ¿no? Sigo con el segundo párrafo. Dice, uno de los integrantes del GO, que habían realizado un golpe de Estado y terminado con la llamada década infame, Juan Domingo Perón, se hizo cargo del Departamento Nacional de Trabajo. Esta oficina, casi inutilizada durante décadas anteriores, no cumplía un verdadero rol de intervención del Estado en las relaciones entre trabajadores
y patrones. El nuevo gobierno transformó al viejo departamento en Secretaría de Trabajo y Previsión Social y, bajo la dirección de Perón, cambió radicalmente su rol. Bueno, en este segundo párrafo, ¿qué tenemos? Aparece ya la figura de, que todos conocen, supongo que habrán escuchado alguna vez mencionar, supongo, la figura de Juan Domingo Perón, ¿sí? Una figura clave en la historia argentina, que para 1943 formaba parte de un gobierno que había hecho un golpe de Estado, ¿sí? Ese gobierno estaba nucleado dentro de un grupo de oficiales unidos, que es lo que es la sigla del GO, ¿sí? No importa eso, digamos, o sea, Perón junto con otros militares. Perón, digamos, no tenía el cargo importante desde ese entonces, no era conocido, era, digamos, un coronel más, pero formaba parte del gobierno que hace un golpe de Estado en 1943 y termina con un periodo de historia argentina que se lo conoció como la década infame. Esta década infame es un periodo histórico que va de 1930 hasta 1943, ¿sí? Que tiene como características principales el fraude. Es decir, había elecciones, pero esas elecciones estaban generalmente arregladas porque ya se sabía quién iba a ser el ganador, o sea, como que hacían trampa en las elecciones y entonces ganaban siempre los mismos, los que querían que ganen los sectores más acomodados de la economía argentina. Entonces se lo conoce como década infame, como un periodo, bueno, de cierta democracia, muy entre comillas, pero esa democracia era como fallida porque no había elecciones abiertas y limpias donde todas las personas votaban. Eso no ocurría. Entonces, a ese periodo histórico se lo conoce como década infame. A ver, estoy resumiendo, obviamente tiene muchas otras características, pero simplemente para explicar brevemente y hacer un corte. En 1943, cuando asume Juan Domingo Perón al frente del departamento, ¿sí? Que después se va a llamar Secretaría de Trabajo y Previsión. Esto, para que tengan, digamos, una referencia, es lo que hoy sería el Ministerio de Trabajo. Para que tengan una referencia. Si bien el rango de secretaría es menor que el ministerio, pero para que ustedes tengan una referencia, Perón se hace cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. O sea que Perón va a ser el tipo que va a estar encargado de lidiar con los empresarios y con los trabajadores, con los sindicatos. ¿Sí? Hasta ahí, pero que vayamos bien. Bueno, dice, sigo con el tercer párrafo, dice, Perón comenzó a construir un vínculo cada vez más fuerte con los trabajadores que fueron escuchados por, voy corrigiendo en vivo esto, ¿sí? Que fueron escuchados por primera vez y obtuvieron un lugar en el aparato del Estado. El entonces coronel Perón creó tribunales laborales como ámbitos especiales para atender los problemas de los trabajadores y donde patrones y obreros serían sujetos con similares derechos. Atención a esto. Fomentó la sindicalización y propició asimismo la firma de convenios colectivos de trabajo. La decisión en las fábricas, en los comercios y en las oficinas ya no serían unilaterales, es decir, tomadas solo por los empleadores. Además, se promulgaron leyes sobre la base de viejos proyectos y demandas, como la de seguro de jubilación para todos los gremios, las vacaciones pagas y el reconocimiento del aguinaldo. Se reglamentó también la jornada de trabajo de 8 horas. Bueno, este párrafo dice mucho, ¿sí? O sea, es como el más nutrido de esta introducción. Explica, en principio, cómo Perón, desde su cargo de secretario de Trabajo y Previsión, empieza por primera vez en la historia a escuchar a los trabajadores, ¿sí? Como que empieza a recibirlos en su secretaría y a escuchar sus reclamos. Eso, en primer lugar, que es un avance importante. Después dice que crea los tribunales de trabajo, o sea, una especie de órgano del Estado, ¿sí? Donde se atienden los reclamos y donde el Estado, digamos, funciona como un mediador en los problemas entre trabajadores y empresarios, ¿sí? Una especie de tribunal judicial, ¿vieron? Como cuando hay un juicio, algo similar a eso, para que tengan una referencia. No es exactamente igual, pero para que tengan una referencia. O sea, están las dos partes, están trabajadores o sindicatos, empresarios, y el que intercede, el juez, en este caso, entre comillas, sería el Estado. El Estado a cargo de estos tribunales laborales, ¿sí? Bueno, entonces, lo que hace estos tribunales laborales ante un conflicto entre ambas partes, ¿sí? Lo que hace es tomar una decisión, ¿sí?
pónganle, no sé, un ejemplo así medio absurdo. Los trabajadores quieren un aumento del 50%. ¿Sí? Los trabajadores de, no sé, de la carne quieren aumento del 50%. Los empresarios no quieren dar aumento, quieren dar aumento de un 10%, vamos a suponer, ¿no? Bueno, van hasta el tribunal laboral, se reúnen, sindicatos, empresarios y Estado. El Estado dice, bueno, ustedes quieren 50, los empresarios quieren dar un 10 o un 20, listo, vamos a arreglar en que la decisión de este tribunal es que tienen que darle, no sé, en promedio un 35% de aumento. Listo, dejas contento a los empresarios, dejas contento a los trabajadores, ¿sí? Contento entre comillas, no, pero digo, sirve como un ámbito de mediación entre ambas partes, ¿sí? Lo que hace en ese caso es poner, digamos, con igualdad de derechos a trabajadores y a empresarios. O sea, ambos terminan siendo beneficiados. Bueno, otra cuestión es que acá cuando dice que fomentó la sindicalización, significa que lo que propuso Perón es que los trabajadores estén nucleados dentro de un sindicato, es decir, que tengan un gremio que los defienda, que defienda sus intereses, ¿sí? Después, ¿qué más dice? Bueno, que las decisiones también no las tomarían solamente los empresarios, cuando plantea acá, por ejemplo, que las decisiones en las fábricas, en los comercios, en las oficinas, ya no serían unilaterales. Unilaterales viene de uno. Así que la decisión no la toma una persona, el dueño de la empresa, de la fábrica o del comercio, sino que ahora tiene que consensuar con los trabajadores. Eso le da mayor poder y protagonismo a los trabajadores, ¿sí? Y, por sobre todas las cosas, y también cuestión muy importante, que se promulgan leyes, ¿sí? Muchas de esas leyes que ya venían como reclamo de décadas anteriores, que no habían sido tenidas en cuenta, pero que ahora se empiezan a hacer efectivas. ¿A qué me refiero? Leyes como la jubilación, ¿sí? O sea, cuando vos terminás de trabajar, tu carrera, digamos, como trabajador termina a los 65 años, vamos a poner en promedio, ¿sí? En realidad se diferencian hombres y mujeres, pero más o menos para esa edad, vos aportaste digamos, todo tu recorrido como trabajador, aportás a una caja de jubilación. La idea es que cuando vos te jubiles, ese dinero te lo devuelven en una especie de salario, en realidad la jubilación que te lo devuelven, te lo pagan, ¿sí? Eso es algo novedoso para la época, ¿sí? Es, digamos, algo que no se hacía. Generalmente uno terminaba de trabajar a esa edad y ya estaba, o sea, no tenías ningún tipo de ingreso. Bueno, ahora se agrega esto de la jubilación. Otra cuestión muy, muy novedosa para la época, las vacaciones. Vacaciones pero pagas. Es decir, que vos tenés derecho como trabajador a irte de vacaciones y que tu empleador te pague esas vacaciones. No vacaciones, o sea, tomate vacaciones y no te pago, sino que tienen que ser remuneradas. Y otra de las cuestiones muy importantes también es que se establece el aguinaldo. Eso, ahora justo estamos ahora en julio, porque, ¿sí? Lo que cobramos el medio aguinaldo, que depende del sindicato, depende del gremio, ¿no? Se paga a veces todo junto a fin de año, que es como un sueldo más, o en el caso, por ejemplo, de los docentes, que cobramos un medio aguinaldo, que es un porcentaje del sueldo máximo que tuvimos durante el año, ¿sí? Como la mitad de ese sueldo máximo, ¿sí? También es un reconocimiento que lo tiene que pagar el empleador. Esto lo pone como ley y que todos tienen que cumplir, todos los empresarios tienen que pagar el aguinaldo a sus trabajadores, ¿sí? Bueno, y por último, la jornada de trabajo de 8 horas, algo, digamos, se reglamenta un horario de laboral, ¿sí? Para esto, para evitar sobre todo los abusos en cuanto a la extensión de la jornada laboral que tenían, obviamente, los empresarios. O sea, que le otorga derechos muy importantes a los trabajadores, ¿sí? Esto desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón antes de ser presidente, estoy hablando, ¿sí? Todavía Perón no llega a ser presidente en 1944. Bueno, sigo, hay otros beneficios que se le van a otorgar no solamente a los sectores trabajadores de la ciudad, como dice acá, fíjense. En octubre de 1944, Perón sancionó el Estatuto del Peón Rural, muy importante. Los trabajadores rurales habían padecido siempre malas condiciones laborales, la oligarquía agraria y otros propietarios rurales habían violado históricamente los derechos básicos de los trabajadores del campo. El estatuto se inspiró en la idea de que la tierra no debía ser un bien de renta, sino un bien de trabajo, y permitió la reglamentación del salario mínimo, las vacaciones y la jubilación. Fíjense, o sea, el mismo derecho que tenían los trabajadores de las empresas de la ciudad, se le otorgan a los peones del campo.
¿sí? También se protegieron los derechos de los arrendatarios de tierras en las grandes propiedades o latifundios. Como consecuencia de estas decisiones, la gran mayoría de los trabajadores urbanos y rurales dio su apoyo y confianza a quien había efectivizado a través de leyes los beneficios y derechos de la clase obrera. Con la medida que tomó Perón al frente de la Secretaría de Trabajo, comenzaba a aparecer y dibujarse un nuevo proyecto de país. La construcción de una nación soberana solo se lograría con el bienestar de los trabajadores y la creación de un mercado interno. Estos elementos contribuirían para dar nuevo impulso al proceso de industrialización, ya que si los trabajadores obtenían buenos salarios y mejores condiciones de vida, podrían consumir bienes y servicios y se activaría la producción nacional. Bueno, a ver, hasta acá. En este párrafo lo que va a explicar un poco es cuál es el modelo económico que intenta llevar adelante y que efectivamente lleva adelante el peronismo, ¿sí? La idea tiene que ver con que haya una, digamos, dentro del sistema capitalista, también tengan en cuenta, el peronismo, por lo menos en esta instancia, no plantea salirse del capitalismo, sino que decir, bueno, tomar como lo mejor del capitalismo, ¿sí? Y llevarlo a la práctica para mantener, digamos, a la clase trabajadora, que son en su mayoría, en Argentina por lo menos, lo mejor posible, ¿sí? Eso es lo que se conoce digamos, en historia, también es un término que proviene de la economía, un estado de bienestar. ¿A qué se refiere? Un estado de bienestar es un estado, digamos, presente en la economía, un estado que garantice derechos, como los que otorgó el peronismo a los trabajadores, pero que está basado en el consumo interno, en el mercado interno. ¿Cuál es la idea de este estado de bienestar? Bueno, la idea es que vos tengas digamos, la mayoría de la población que esté activa, que esté trabajando, obviamente, que esa población obviamente cobre un salario y que ese salario, como estas personas, la mayoría de los trabajadores no tienen tanta capacidad de ahorro, por ende ese salario lo van a gastar. Como ese salario lo van a gastar, ¿sí? ¿En qué lo van a gastar? Básicamente en bienes que son esenciales para el cotidiano. Estoy hablando de comida, de vestimenta, de gastar en irse de vacaciones, ¿sí? En traslado. Entonces, con eso lo que se genera, digamos, con el gasto de ese dinero en el mercado interno, lo que se va a crear es que, digamos, el engranaje económico argentino se ponga en funcionamiento y, digamos, genere más puestos de trabajo. Es decir, pues garantizando que las personas tengan empleo, ¿sí? Esas personas que tienen empleo van a usar ese dinero que les pagás para gastarlo, lo van a usar, y eso lo que hace, digamos, es otra vez poner en funcionamiento todo un mecanismo que hace que la economía esté constantemente en movimiento, ¿sí? Y no se estanque, no se quede fija en un solo lugar. Entonces, esto va acompañado también de un proceso de industrialización, donde Argentina, digamos, hay que tener un poco en cuenta el contexto, hacia la década del 40, 45, termina la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Digamos, el contexto mundial, económicamente hablando, a Argentina lo beneficia, ¿sí? Sacando la guerra, digamos, que es un hecho obviamente traumático para los que la vivieron, pero digamos, a nivel económico a Argentina le conviene porque le puede vender productos a los países que están en guerra o que acaban de terminar la guerra. Entonces, el contexto internacional nos favorece que, digamos, hay trabajadores que tienen nuevos derechos, nos favorece que hay un mercado interno abundante donde se puede, digamos, vender cualquier tipo de producto, ¿sí? Entonces, ese contexto lo que hace es aprovechado, obviamente, de buena manera por el peronismo para crear una sociedad de consumo y un estado de bienestar. Bien, me quedé creo que acá en la parte final del párrafo. Sí, acá. Dice, bueno, el aumento del consumo favorecía también a los empresarios industriales. Sería posible entonces crear una alianza de clases que tendría como objetivos compartidos en pos del aumento de la producción y del consumo. Para que esto sucediera era necesario que las riquezas se repartieran de manera justa y en esto debía actuar necesariamente el Estado, interviniendo como garante del desarrollo económico y del equilibrio en dicha alianza. Ahora, lo que está explicando acá en la parte final de este párrafo dice, bueno, para que este modelo económico del peronismo sea viable, o sea, se pueda aplicar, vos tenés que tener, digamos, el apoyo de amplios sectores de la sociedad.
Los trabajadores, bueno, ya los tenés, porque le diste, o gran parte lo tenés porque le otorgaste muchos beneficios, perfecto. Pero también tenés que tener el apoyo de los sectores empresarios, que son los que van a dar trabajo, ¿sí? Bueno, lo que explica acá es, dice, se logró, digamos, un cierto equilibrio, una alianza entre la burguesía y la clase trabajadora, ¿sí? Una especie de armonía social en donde ganaban los trabajadores, pero también ganaba la burguesía. Y, digamos, el responsable de hacer que eso funcione fue el Estado. El Estado que actuó como intermediario para que las disputas entre esos dos sectores no se lleven, no vaya a mayores y haya una ganancia para ambos sectores. ¿Sí? El Estado como rol central para este proyecto económico peronista. Bien, seguimos. Espero no estar aburriendo demasiado. Estoy haciéndolo lo más sencillo que se puede, pero lleva, digamos, su tiempo la explicación, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. Dice, además de estar al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, después de un tiempo, Perón fue designado como ministro de Guerra y vicepresidente del gobierno del general Farrell. Su popularidad iba en ascenso, mientras que prosperaba su relación con su reciente compañera, Eva Duarte, también conocida como Evita, ¿no? La contracara de este proceso de reconocimiento de los derechos de los trabajadores y de democratización del bienestar fue el incremento de las calumnias y las críticas hacia Perón y su pareja por parte de los sectores más privilegiados de la sociedad. Acá ya vamos un poco entrando en el tema, ¿sí? Cómo estas las leyes hacia los trabajadores no es bien vista por toda la sociedad. Hay un sector que se resiste a esto, un sector tradicional, histórico argentino que no ve con buenos ojos que los trabajadores tengan un trabajo digno. ¿Sí? Ahí vamos al título de la clase de hoy. Dice, ya en 1945, Perón se había convertido en una figura problemática dentro de la Junta de Gobierno. Su política para con los trabajadores había despertado la desconfianza y el repudio de los empresarios y los sectores más pudientes. Fíjense cómo habla de repudio de empresarios y sectores más pudientes, se refiere a sectores que más dinero tienen, ¿sí? Los que más plata tienen en Argentina. Buena parte de las Fuerzas Armadas le quitó entonces su apoyo, mientras los sectores medios urbanos, los estudiantes y todo el arco de partidos opositores de izquierda a derecha se organizaban contra el gobierno. Está mostrando la otra faceta de quienes no apoyaban el peronismo. ¿Sí? Está hablando de empresarios, sectores adinerados, ¿sí? Podemos decir como la oligarquía argentina, una parte de las Fuerzas Armadas, una parte de los sectores medios urbanos, estudiantes, sobre todo universitarios, ¿sí? Y los partidos políticos, casi todos, ¿sí? De izquierda a derecha, contra del peronismo. Todos ellos participaron de la Marcha por la Constitución y la Libertad, que se llevó a cabo en septiembre de ese año. La convocatoria opositora reunió a una multitud y contó con el apoyo activo de Braden, embajador estadounidense en la Argentina. En ese contexto, el gobierno militar forzó a Perón a renunciar y lo llevó preso a la isla Martín García. Bueno, esto que explica acá lo último, es una convocatoria, una marcha muy masiva que se hizo, digamos, en contra de Perón, que no era presidente todavía. ¿Sí? Fíjense el lema de la marcha, la Constitución y la Libertad, ¿sí? Donde marcharon juntos partidos de izquierda y derecha, cosa que no suele ocurrir, pero en Argentina pasan esas cosas. Y también contaba con el apoyo del embajador estadounidense. O sea, acá Estados Unidos también estaba metiendo las narices porque, digamos, tenían temor a esta figura de Perón, ¿sí? No sabían para dónde iba a disparar. Bueno, cuestión es que la parte final de esta introducción que yo les acabo de leer termina con Perón preso. ¿Sí? Al principio empezó re bien y termina preso en la isla Martín García. Esto después se va a conectar con la que viene a continuación y con un video que tiene que ver al final de la actividad, que después voy a contarle bien. Dice, bueno, el pueblo ocupa la plaza. El trabajo de Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión pronto demostró que no había sido en vano y mucho menos intrascendente. La mejora de la calidad de vida de los sectores populares era un hecho concreto. Nunca tantas personas habían accedido a derechos tan fundamentales. Al conocerse la detención de Perón, los sindicatos afines al gobierno comenzaron a movilizarse de todos los polos industriales de los partidos del conurbano bonaerense
y la ciudad de Buenos Aires. Miles de trabajadores marcharon sin ningún titubeo en pos de la liberación del que ya consideraban como su líder. Está explicando que una marcha para pedir la libertad de Perón. Liberar a Perón significaba cuidar los derechos obtenidos. Por primera vez en la historia, la Plaza de la Revolución de Mayo, lugar que siempre había ocupado la élite, se llenó de cabecitas negras. Este término lo vamos a ver mucho. ¿Sí? No me voy a adelantar, pero recuerden este concepto de cabecitas negras, que se apoderaron así del epicentro del poder político de la Argentina. Gracias a la fuerza política que tuvo la movilización del pueblo trabajador, ese 17 de octubre, Perón fue liberado. Se dirigió entonces a la Plaza de Mayo y, desde el Palacio de Gobierno, saludó a quienes habían logrado su liberación. Bueno, explica básicamente cómo Perón contó con el apoyo de los trabajadores y los sindicatos que marcharon desde diferentes lugares del conurbano bonaerense y de la ciudad de Buenos Aires hacia Plaza de Mayo, y ese lugar simbólico, digamos, que siempre había sido ocupado por sectores más concentrados de la oligarquía argentina, o de la élite. Digamos, el trabajador no acudía a Plaza de Mayo, digamos, a hacer manifestaciones o lo que fuere, porque era como un lugar solamente como propiedad, digamos, del sector de clase alta. Bueno, y ese día, el famoso 17 de octubre de 1945, esa Plaza de Mayo se llena de cabecitas negras. Después voy a explicar bien ese término. ¿Sí? Y finalmente lo que ocurre ese día es que se logra la libertad de Perón. Ese Perón que había estado preso queda en libertad el 17 de octubre de 1945, cuando el pueblo acude a pedir por su libertad. ¿Sí? Bueno, hasta ahí un breve recorrido. Todavía no, digamos, lo único que manifesté fue un periodo corto, del 44 arrancamos, del 43 arrancamos, 43, 44 y 45. ¿Sí? 3 años nada más, pero años muy, digamos, importantes para la historia argentina, sobre todo porque son años donde se van a otorgar un montón de derechos a los trabajadores. Entonces, vuelvo al comienzo de la clase, cuando yo mencionaba de que el tema de la clase de hoy es el trabajo digno, ¿sí? Como dice acá el título, trabajo digno versus trabajo precario. Lo que había antes era claramente formas de trabajo precario, y lo que se agrega ahora es dignificar ese trabajo con las nuevas leyes. ¿Sí? Esto obviamente trae, no es, digamos, algo gratuito, sino que estas medidas van a tener repercusión, ¿sí? Va a marcar un antes y un después en la historia argentina. Bueno, ahora lo que les propongo, ¿sí? Porque se puso acá a trabajar. Ahora vamos a empezar, sí, con la lectura de las fuentes y con las actividades correspondientes. ¿Qué les puse acá? A ver, dice leer los siguientes documentos y luego resolver las consignas. En la primera fuente dice el 17 de octubre en palabras de dos protagonistas. O sea que vamos a contraponer cómo dos personas viven el mismo acontecimiento, ¿sí? Que es el famoso 17 de octubre de 1945. O sea, el mismo hecho, ¿sí? Que las personas van a pedir por la libertad de Perón, visto desde dos perspectivas diferentes. ¿Vamos? El primero es una fuente, es un escrito de un político argentino, político, escritor, un poco de todo, que se llama Raúl Scalabrini Ortiz, ¿sí? Que va a explicar cómo fue su experiencia ese día. Dice: corría el mes de octubre de 1945, el sol caía a plomo cuando las primeras columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente de sus fábricas y sus talleres. No era esa muchedumbre un poco entumecida que los domingos invade los parques de diversiones con hábitos de burgués barato. Frente a mis ojos desfilaban rostros bronceados, brazos musculosos, torsos fornidos, con los cabellos al aire y las vestiduras escasas cubiertas de restos de brea, grasas y aceites. Llegaba un cantante y vociferando, unidos en la impetración de un solo nombre: Perón. Era la muchedumbre más extraña que la imaginación puede concebir. Los rostros de sus orígenes se traslucían a sus fisonomías. El descendiente del meridional europeo iba junto al rubio de trazos nórdicos y el trigueño de pelo duro, en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún.
Así avanzaban aquella muchedumbre, por la Avenida de Mayo, por Balcarce, por la Diagonal. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de La Chacarita y Villa Crespo, de la manufactura de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de Avellaneda, o descendían de las lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe iban el peón del campo de Cañuelas y el tornero de precisión y el fundidor mecánico de automóviles, la hilandera y el peón. Era el subsuelo de la patria sublevada. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente como la brisa fresca del río. Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba allí, presente, corpóreo, tenso, multifacetado, pero único en el espíritu del conjunto. Eran los hombres que estaban solos y esperan, que incitaban sus tareas, que iniciaban sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo. Bueno, ahí es bastante claro cómo lo ve, cómo está viviendo, si bien está como, obviamente, muy romantizado esto, pero es lo que está percibiendo este escritor Raúl Scalabrini Ortiz. Vamos a ver la otra. Dice, acá es Félix Luna era, hacia 1945, un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Pertenecía a sectores medios porteños, atención con esto, porque su condición social también tiene que ver, y tenía simpatías con la Unión Cívica Radical, un partido político que había gobernado Argentina, ¿sí?, hasta 1930. En este texto, sobre el 17 de octubre, relata que sintieron muchos de los porteños de clase media y alta frente a la movilización obrera. Dice este historiador Félix Luna: porque lo más singular del 17 de octubre fue la violencia y desnuda presentación de una nueva realidad humana que era la expresión auténtica de la realidad nacional. Y esto es lo que resultó más chocante a esta Buenos Aires, orgullosa de su rostro europeo, reconocer en esa hora desaforada que tenían el color de la tierra. Caras, voces, coros, tonos desconocidos, la ciudad los vio con la misma opresión con que vería a los marcianos desembarcando en nuestro planeta. Argentinos periféricos, ignorados, omitidos, apenas presumidos, que de un súbito aparecieron en el centro mismo de la urbe para imponerse arrolladoramente. Bueno, acá no voy a decir demasiado porque tienen que ustedes interpretar en base a las preguntas que yo les voy a hacer acá abajo, pero claramente hay dos miradas sobre cómo ven el mismo acontecimiento, ¿sí? Está muy marcado. Bueno, acá lo que le pregunto es, ¿qué es lo que le resultó chocante, según Luna, a los porteños? ¿Sí? La segunda fuente que aparece acá, que voy a corregir acá porque no es Félix Luna, es Félix Luna. Que parezca raro, se llama así. Bien, ¿qué es lo que resultó chocante, según Luna, a los porteños? O sea, ¿qué es lo que están viendo que les resulta como algo, no insólito, sino como que chocante, ven como una realidad nueva, algo que nunca habían visto? ¿Qué era lo que desconocían y les parecía totalmente ajeno? En base a la segunda fuente, ¿sí? ¿Cuáles eran los orígenes de los movilizados según Luna? O sea, ¿de dónde venían? Fíjense que dice, argentinos periféricos habla, ¿sí? Como que no viene del centro, sino de la periferia, de los alrededores. Bueno, esto también lo pueden encontrar cuando habla de que tienen el color de la tierra, acá está. Los rostros con color de la tierra. Hace como una metáfora de cuál es el color de la piel de esas personas que están manifestándose. ¿Sí? Ahí tienen que ser muy precisos y estar atentos a las palabras que utiliza para referirse, a veces de manera metafórica, a personas o a cosas o a momentos. ¿Sí? Entonces tienen que estar muy atento ahí, ojo. Bien, y en el punto D dice Félix Luna, corrijo esto, y Raúl Scalabrini Ortiz expresan dos maneras distintas de leer los acontecimientos ocurridos en ese día histórico. Compare ambos textos y analice los sentimientos y expectativas favorables y desfavorables que generó este acontecimiento en estos dos intelectuales. Señale en un breve texto las similitudes y diferencias que encuentran entre ambos planteos. Bueno, diferencias claramente hay muchas, pero también hay similitudes, ¿sí? Bueno, ambos creo que hablan de que hay personas que están marchando. Uy, esperen que se me fue.
hablan de que son personas que no eran, digamos, de ese centro, de esa ciudad, me refiero a capital, ¿sí? Bueno, y ahí tienen que indagar un poco, creo que diferencias hay más, hay muchas más diferencias, ¿sí? Creo que Scalabrini Ortiz es mucho más, digamos, específico en cuanto a quiénes son los que marchan, lo describe bien, quiénes son, qué características tienen, de dónde vienen, eso también creo que es una diferencia, ¿sí? Félix Luna es como hace como un pantallazo más general. Bueno, entonces en el punto D les pido que pongan, según ustedes, cuáles son los sentimientos que hubiese vivido o que vivió Félix Luna al ver eso, cómo lo sintió, cómo lo vivió, qué emociones tuvo, ¿sí? Al ver esas personas caminando, ¿sí? Si le pareció, no sé, algo que estuvo bien, algo agradable, o lo miró con cierto desprecio y con prejuicio. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, eso queda a consideración de cada uno, creo que está muy marcado en cada uno de los dos, pero hay que saber leerlo entre líneas. Recuerden que en esta materia lo que hacemos, además de trabajar una problemática, es hacer ejercicios de lectocomprensión. Eso lo repito siempre hasta el cansancio. Lo que yo tengo que determinar es que ustedes leyeron el texto, lo entendieron y saben explicarlo, ¿sí? Con sus palabras. Eso es aprender un texto, eso es saber de qué habla, no repetir lo que dice exactamente el texto, sino incorporar eso que dice, leer entre líneas, saber usar sinónimos, ¿sí? ¿Qué quiso decir el autor con lo que estaba mencionando? ¿Sí? Ir más allá del texto, ver la parte de atrás del texto. Eso es lo que se va a evaluar, digamos, en esta materia. Lo digo siempre y lo repito, ¿sí? Porque es lo más importante. A mí no me importa que ustedes copien y peguen de ahí o de otro lugar. Eso no sirve como método. Acá lo que vamos a trabajar son ejercicios de lectocomprensión y de lectoescritura, ¿sí? Leer, comprender lo que estoy leyendo y responder de manera, digamos, original, ¿sí? a una pregunta que el profesor está haciendo, leyendo, digamos, siendo razonable y demostrando que yo comprendí lo que dice el autor. Si yo no entiendo lo que dice el autor, no puedo responder a esa pregunta. Entonces, primero hay que leerlo y comprender lo que está diciendo, y después también tengo que saber volcarlo a una hoja escrita a mano o en Word. Pues yo puedo pensar, así dijo tal cosa, pero si yo no sé volcar, no estoy aprendiendo e incorporando del todo. Eso es lo más difícil, pero también es la base de esta materia. Así que mucha atención cuando lean estas fuentes. Leanla una y otra vez, ¿sí? Despacio, pausado, léansela a otros si pueden, a ver qué entiende la otra persona. Y pueden tener ayuda, eso no tengo problema. Mejor todavía porque se divulga esta materia. Pero mucha atención cuando van a responder esta pregunta, ¿sí? Bueno, esto no termina acá. Esto sigue, ¿sí? Sigue para rato. Vamos al punto número 2. A ver, espero que estemos bien hasta ahora, ¿sí? Si estamos bien, hagan así con la cabeza. No los estoy viendo, así que no me importa. Así que voy a seguir. El punto número 2 dice, cambio en las relaciones entre los trabajadores y el Estado. La Secretaría de Trabajo y Previsión. Lean el siguiente texto elaborado por el historiador argentino contemporáneo Hugo del Campo. En él presenta los puntos de vista de algunos obreros sobre el significado que tuvo para ellos la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Vamos a ver un texto de un historiador argentino que se llama Hugo del Campo, digamos, una persona muy reconocida en el ambiente de la historia, que trabajó el peronismo. Digamos, entonces es un tipo que tiene, digamos, como mucho criterio para hablar sobre lo que está hablando, ¿sí? Dice, en nuestro trabajo sindical, dice un metalúrgico, advertimos a partir de 1947 cosas increíbles, que se hacían cumplir las leyes laborales incumplidas en otra época, que no había necesidad de recurrir a la justicia para el otorgamiento de vacaciones, otras disposiciones laborales, tales como el reconocimiento de los delegados de fábrica, garantías de que serían despedidos, etcétera, etcétera. Tenían una vigencia inmediata y rigurosa. Las relaciones internas entre la patronal y el personal de las fábricas habían cambiado por completo de naturaleza. Los patrones estaban tan desconcertados como asombrados y alegres los trabajadores. La Secretaría de Trabajo y Previsión se había convertido en un factor de organización, desenvolvimiento y apoyo para la clase trabajadora. No funcionaba como una regulación estatal por encima de las clases en el orden sindical. Actuaba como un aliado estatal de la clase trabajadora, ¿sí?
Y sigue, dice, bueno, en la vieja Dirección Nacional de Trabajo los problemas estaban radicados meses enteros, años, reconoce un textil socialista. A partir de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, se empezaron a reunir los expedientes por cada gremio y llamaban a los dirigentes que estaban establecidos en sindicatos. Y les dijeron, señores, nombren a una persona para que venga todos los días acá a tratar diariamente 3 o 4 problemas, los que sean posibles, de cada uno de estos expedientes. Empezábamos a tratar los problemas y teníamos éxito, porque siempre tenían razón el obrero. Se había invertido la cosa. En consecuencia, mientras que antes los patrones se resistían a reconocer al sindicato y a tratar con los problemas prefiriendo llevarlos a la Dirección Nacional de Trabajo, después de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, los industriales venían a nuestro sindicato a pedirnos por favor si era posible tratar los problemas entre nosotros. Bueno, esto es muy evidente lo que está marcando, ¿no? El cambio que se da con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Así que ahí no amerita demasiados comentarios porque es muy clara, es muy marcada la diferencia que se da antes y después. Bueno, en base a esto les hago 2 preguntas. ¿En qué aspectos concretos la Secretaría de Trabajo y Previsión benefició a los trabajadores? O sea, ¿qué beneficio les dio según esta fuente? O sea, tienen que leer esa fuente y responder en base a esto. Y el punto B dice, ¿qué quiere decir que la Secretaría actuaba como un aliado estatal de la clase trabajadora? ¿Qué significa eso? Es una frase textual que aparece acá arriba. ¿Por qué la Secretaría, que estaba a cargo de Perón, es una aliada de los trabajadores ahora? ¿Qué cambió? ¿Qué fue lo que incorporó? ¿Por qué estaba del lado de los trabajadores? Bueno, otra pregunta que tienen que responder con esa fuente. Bien, después, a ver, sigue esto, ¿sí? Vamos al punto número 3. Fíjense acá. Bueno, para el punto número 3 lo voy a explicar corto porque es un punto corto. El 3 y el 4, pero les voy a poner, a ver, ¿qué tienen que hacer en el punto 3 y 4? Ustedes, yo les voy a poner esto en el Classroom, ¿sí? Ustedes, si están de la computadora, apretan Control, clic, y lo va a remitir directamente a un audio. Sí, un audio. Vamos a tener que escuchar un audio, no del celular, sino desde la computadora. Un audio que es un cuento que se llama Aquel peronismo de juguete, que es de un escritor argentino que se llama Osvaldo Soriano. ¿Sí? Esto en el canal de Educar. Si no, lo pueden buscar en Google también, está. Tiene que escuchar el audio. ¿Sí? Tiene que escuchar todo el audio y tiene que responder estas preguntas que están abajo. ¿Sí? Es un audio que cuenta, digamos, un relato que cuenta la historia de una familia que recibe algunos regalos por parte de la época del peronismo, ¿sí? Pero que el padre de esa familia como que reniega, es un trabajador que reniega digamos, de los beneficios que tiene como trabajador. ¿Sí? Como una especie de trabajador antiperonista, una cosa rara en esa época, porque la mayoría eran peronistas. Pero bueno, tengan en cuenta eso. Es un relato que dura 10 minutos, no es muy largo. ¿Sí? Escúchenlo una y otra vez y tienen que responder estas preguntas que yo les puse acá. La pregunta A, B, C y D. Fíjense que hay preguntas que están, digamos, que las respuestas están en el audio, pero son, digamos, que son muy poco perceptibles cuando lo escuchas por primera vez. Entonces, por ejemplo, en la pregunta 1, la A, tengan en cuenta eso. ¿Sí? Hace referencia a la voz de Perón y de Evita, y es muy sutil, digamos, la respuesta, es como muy, muy breve, así que no esperen escuchar algo tan extenso. ¿Sí? Después también tienen que estar atentos porque yo les puse acá una frase textual que van a tener que analizar y ver por qué creen ustedes que, por ejemplo, el padre reacciona de esa manera. Ahí tienen que interpretar ustedes por qué creen eso, por qué la madre tenía miedo, se van a dar cuenta cuando lo escuchen. Después hace referencia también a que en 1955 todo cambió, bueno, cómo cambia según el relato, cómo cambian sus vidas a partir de 55, así que coincide con el golpe de Estado que le hacen a Perón. Y después hace como una especie de balance sobre, bueno, qué es el peronismo para él, para el protagonista, ¿sí? En realidad para el que relata. Bueno, ahí les pido que coloquen qué opinión le merece. O sea, según ustedes, cuando terminen de escuchar el relato, ¿qué les parece que piensa Osvaldo Soriano o el que cuenta, el que lee el texto, digamos,
¿qué piensa sobre el peronismo? ¿Ustedes piensan que ese autor es peronista, está a favor del peronismo, no es peronista, le genera contradicciones? ¿Qué piensan sobre sobre el peronismo este autor? ¿Sí? Esa es la pregunta final, el punto D. Bueno, después en el punto 4, ese es el punto 3. El punto 4 tiene algo parecido, tiene otro cuento que se llama Cabecita Negra, el término que apareció al comienzo de la actividad. Yo dije que después le iba a explicar. Cabecita Negra es un concepto que se usaba en la década, hace mucho, ¿sí? A ver, para mí hoy en día se sigue utilizando con otra categoría, con otra forma, digamos, con otra manera de describir despectivamente a otro, ¿sí? Para mí, obviamente, estoy en contra de eso, pero, digamos, es digamos, lo que hoy sería el sinónimo de lo que hoy sería un negro de M, ¿sí? No voy a decir la palabra, pero es como muchas partes, un sector importante de la población repite esa palabra con una carga negativa y peyorativa y despectiva hacia el otro, ¿sí? Al que no es blanco en realidad, ¿sí? Fíjense que lo negro siempre lo malo y lo blanco siempre lo bueno. Bueno, el cabecita negra en aquella época era el trabajador morocho, ¿sí? Que venía de las provincias y era peronista, ¿sí? Ese es el cabecita negra, que generalmente en la forma que tenían los sectores de clase media acomodada y los sectores de clase alta de referirse a ese trabajador o trabajadora. Una forma despectiva de llamarlo trabajador o, sí, una persona que no es, digamos, propio de acá, de Buenos Aires, ¿sí? Como el que viene de afuera, es el extranjero, el tipo que viene de las provincias. Bueno, es un cuento que se llama Cabeza Negra, y también les puse acá el link, que también lo van a tener, es un audio, que también van a tener que escuchar, ahí lo mismo, hacen control, clic desde la computadora y automáticamente los va a remitir a un audiolibro, que es algo que es genial, que ustedes leen los libros que están en internet, te los leen alguien, una voz ahí en off que te los lee, y está cargando tampoco lento. Pero bueno, la idea es que también escuchen este audiolibro. Voy a poner mute para que no quiero que lo escuchen. ¿Sí? Y tienen que escuchar, este es un poquito más largo, dura 18 minutos. Y en base a la lectura de escuchar este cuento, tiene que responder estas preguntas: ¿a qué sector social pertenece el señor Lanari, que es el protagonista? Tiene que también fijarse en la parte donde dice esta frase, que yo le pongo acá, que está en cursiva. Bueno, y indagar un poco más en torno a qué significa este término, cabecita negra. Eso lo pueden ustedes googlear, lo pueden buscar, hagan una descripción breve, digamos, de qué significaba. Cómo describir la nariz del policía, pues tiene que ver con lo que aparece en el cuento. Otra frase textual del cuento y tiene que explicarla, ¿sí? ¿Por qué la nariz quiere despegarse de los negros? Y menciona que, bueno, ¿por qué él no quiere ser un negro? ¿Sí? Bueno, después a lo último dice: ¿a qué acontecimiento se refiere el señor Lanari cuando el cuento dice recordó vagamente a los negros que se habían lavado alguna vez las patas en la fuente de la Plaza del Congreso? ¿Sí? Acá les pongo un link donde también hacen control clic, me va a remitir un video cortito de 3 minutos, que en realidad no sé si es la Plaza del Congreso, yo creo que es la Plaza de Mayo, a no ser que también hayan ido trabajadores a la Plaza del Congreso. Son dos plazas diferentes. ¿Sí? La Plaza del Congreso es la que está sobre la Avenida de Mayo al final, y la Plaza de Mayo es la que está en la Casa Rosada. ¿Sí? Pero bueno, creo que hace referencia al mismo acontecimiento, ahí lo van a ver a qué se refiere. ¿Sí? Con este video van a poder ampliar un poquito de información. Bueno, esto en cuanto a la actividad. ¿Sí? Recuerden que la idea de la actividad es ver lo que es el trabajo. Voy a cerrar esto. La idea, digamos, de la clase de hoy es ver cómo, digamos, a través de la incorporación de nuevos derechos hacia los trabajadores y trabajadoras en la historia argentina, ¿sí? Se resignifica la labor del trabajador, ¿sí? Como sujeto de derecho, y eso no es algo, digamos, que se haga de la noche a la mañana. Eso es algo que trajo muchas problemáticas, ¿sí? En la Argentina.
porque hay sectores claramente que se resisten a esto, hay sectores que entienden que los trabajadores no tienen que tener derechos, que incluso tienen muchos derechos, pero hay algo que podemos afirmar y que estamos en condiciones de afirmar, es que está bien que el trabajador tenga derechos, ¿sí? Son derechos que fueron, digamos, logrados con lucha, con sacrificio, con reclamos, con huelgas, ¿sí? También con muchas represiones, pero son derechos adquiridos que los trabajadores tienen hoy en día. Por suerte, digamos, se mantienen mucho esos derechos laborales, pero que esto no es algo que se dé, como decía recién, sin ningún tipo de conflicto. Esto trae conflicto, inevitablemente, ¿sí? Por eso el tema de la clase era derecho, digamos, perdón, trabajo digno. La idea de que los trabajadores, a partir de la inserción del peronismo en la historia argentina, empiezan a tener condiciones de trabajo como más dignas, ¿sí? Pero, repito, estos cambios son, digamos, no siempre se dan en la historia y traen muchísimos conflictos aparejados. O sea, trae sectores que se van a oponer a eso, ¿sí? Que están como muy marcados en la sociedad, pero lo que sí es, digamos, es una problemática, pero que se puede resolver. Digamos, cuando hablamos de problemática, es una problemática que tiene solución, ¿sí? Yo creo que, bueno, el peronismo en un momento determinado encontró esa solución, que es mantener a ambos sectores, trabajadores y empresarios, un cierto equilibrio, digamos, conforme a ambos sectores, ¿sí? El tema está en, bueno, en ver hasta dónde se puede llegar con ese equilibrio, a qué momento, digamos, cuánto tiempo se puede perdurar ese equilibrio entre empresarios y trabajadores, porque les recuerdo que la lógica, digamos, del sistema capitalista es que exista, obviamente, para que el capitalismo pueda existir, tiene que haber clase trabajadora, ¿sí? Pero también tiene que haber una clase trabajadora que cobre poco y que no tenga tantos derechos. ¿Por qué? Porque este sistema capitalista está pensado para que, digamos, haya un sector social, que es la clase más adinerada, que aproveche los beneficios de tener mucha gente desocupada y que, digamos, para poder ganar más dinero. Es decir, el sistema capitalista es un sistema que está, digamos, que funciona porque hay personas que están dispuestas a trabajar por un salario. Si no existe clase trabajadora, no existe capitalismo, ¿sí? Pero el capitalismo necesita esa clase trabajadora. Necesita porque es fundamental para que alguien trabaje, ¿sí? Pero por otro lado, hay algo también dentro del sistema capitalista que es algo que se da constantemente todo el tiempo, ¿sí? Que es una lucha, una disputa entre estos dos sectores sociales, entre la clase trabajadora y la burguesía. ¿Por qué se da esta disputa? Bueno, ahí está la problemática, que esto es inherente, digamos, es propio del capitalismo, funciona así. ¿Cuál es la disputa? Bueno, que el trabajador quiere, merece ganar más dinero, ¿sí? Porque así lo considera y creo que está bien, y el capitalista claramente quiere exactamente lo mismo, quiere ganar más dinero. El tema es que para que el capitalista gane más dinero tiene que explotar más al trabajador y el trabajador tiene que ganar menos. Y ahí está la disputa constante, ¿sí? Esto es algo que se da siempre en todos los sistemas capitalistas de todo el mundo. ¿Qué ocurrió durante el peronismo? Bueno, que por un momento determinado, de periodo de tiempo, el peronismo logró hacer que ganen bien los trabajadores, que ganen bien los empresarios y mantener conforme a esos dos sectores, ¿sí? Pero la pregunta es, bueno, ¿esto puede perdurar en el tiempo? ¿Se puede mantener en el tiempo esto? Y no sé por cuánto tiempo el Estado puede actuar de mediador y frenar, digamos, a ambos sectores, porque tiene intereses contrapuestos, ¿sí? Porque el trabajador quiere ganar más, pero para que el trabajador gane más, el empresario tiene que ganar menos, ¿sí? El empresario no está dispuesto a ganar menos para que el trabajador gane más. Entonces se produce constantemente esos choques. Bueno, esto es una problemática propia de Argentina, ¿sí? Porque el peronismo es algo característico de Argentina, que trajo obviamente muchísimas repercusiones, no solamente en el ámbito laboral, en el ámbito social también, ¿sí? Porque el peronismo lo que hace es incorporar a muchas personas a la vida política, o sea, se hacen visibles, ahí como explicaba Escalabrini Ortiz, que decía que habían llegado personas del interior del país, o sea, que también lo reflejaba un poco la fuente de Félix Luna, cuando decía, como se asombraba el tipo, ¿de dónde sale esta gente? O sea, ¿dónde estaban? Bueno, eran gente que estaba invisibilizada, existían, pero no tenían una presencia notoria en la sociedad, o sea, no eran vistos, no eran tenidos en cuenta. Bueno, esto trajo, digamos, aparejado muchos conflictos que se van a venir
desde la década del 50 en adelante, ¿sí? Entre los, bueno, que se va a llamar, lo que se llama hoy en día la famosa grieta, que no sé si es tal, pero digamos, hay una parte de la sociedad que cree que esos trabajadores está bien que tengan derechos otorgados, y otro sector, el más antiperonista, que cree que no, que hay que volver al modelo de antes y que los trabajadores, al contrario, tienen demasiados derechos, ¿sí? Esto es un conflicto que, por el momento, no hay una solución en el corto y mediano plazo, ¿sí? Porque es propio del capitalismo, ¿sí? Lo que se le agregó acá es la característica del peronismo, que tiene como digamos, una semblanza propia que lo hace contradictorio a veces también el peronismo, ¿no? Porque a veces toma leyes a favor de los trabajadores y a veces no. ¿Sí? Bueno, eso mismo es el peronismo. Es todo eso junto, es el peronismo. Bueno, está lleno de contradicciones, pero es así. ¿Sí? Bueno, entonces la idea de la clase de hoy es ver un poco, bueno, cómo esta forma de trabajo, ¿sí? Se va incorporando a partir de la década del 40 y cómo trae aparejado muchísimos debates posteriores y cómo, digamos, si hay algo que es cierto y que estamos en condiciones de afirmar es que a partir de la década del 40 y con el peronismo se dignifica el trabajo sí, de los trabajadores. Eso está claro, digamos, estas leyes a favor claramente vienen a sumar y no a restar. Entonces, me parece que ahí, digamos, una parte de este debate está como resuelto. Pero el tema es, bueno, que hay una gran parte de la población que no está inserta en el mercado laboral y que no cuenta con estos beneficios. Entonces, hacia eso tenemos que apuntar. Bueno, entonces un poco el tema de la clase es ver esto, ¿no? El cambio que se produce a partir del peronismo, cuáles fueron las incorporaciones, qué cambio se dio y cuáles fueron las discusiones posteriores, ¿sí? Y ver un poco las dos campanas. Por más que a uno, por lo menos a mí como trabajador, me guste más un modelo, creo que fui claro, me gusta más un modelo que otro, pero bueno, hay que ver también qué plantean desde el otro lado, ¿sí? Pero esto claramente trajo mucha repercusión. Bueno, espero haber sido lo suficientemente claro con la explicación de la actividad. Espero sus actividades. Yo me voy a dedicar hoy a terminar de corregir la actividad número 1 y la actividad número 2. Esta actividad la voy a subir ahora para ambos cursos, así que me voy a poner como fecha de entrega la semana que viene. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, si no pueden ver el video por algún tema determinado, les pido que me escriban, ¿sí? Me consulten sus preguntas, pero creo que la actividad es bastante, no sé si sencilla, pero recuerden, acá lo que se tiene en cuenta es la lectocomprensión, ¿sí? Tengan en cuenta eso, a la hora de escribir, con criterio, con argumentos propios, con argumentos sólidos, ¿sí? Demuestren que pensaron la respuesta, que la elaboraron, ¿sí? Que la reflexionaron, y ahí empiezan a escribir. Entonces, tengan en cuenta eso. Si ustedes hacen eso bien, yo lo voy a corregir y no van a tener ningún problema en acreditar la materia, ¿sí? Si no, te lo voy marcando en las actividades que ahora voy a empezar a corregir. Bueno, creo que eso es todo, así que nos estamos viendo la semana que viene. Sí, voy a tratar de a ver si se ponen las pilas, se enganchan, ¿sí? Vuelvo a lo que dije al comienzo de la clase, enganchense en las reuniones virtuales, ya sea Meet o Zoom, traten de estar presentes. Yo voy a programar una clase para la semana que viene para ver los temas que quedan pendientes, las actividades, resolver consultas, dudas, preguntas y avanzar con los temas que van a continuar. Pero es importante su participación también, ¿tá? Si no estoy yo acá hablando de una pantalla, cosa que no me gusta demasiado, y aparte tengo que ver mi cara, cosa que tampoco me gusta demasiado, pero bueno, lo tengo que hacer, no me queda otra. Así que bueno, sin más, los dejo hasta la semana que viene y espero que se enganchen en la reunión por Meet la próxima semana, ¿vale? Que sigan bien y que tengan una buena semana. Hasta luego, chao, chao.